Hola, 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 bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Hoy que el Barcelona le ha ganado al Real Madrid por tercera vez en la temporada. 3 de 4, queda un partido, pero hoy era un duelo en el que se jugaban una copa. Ya lo habían hecho en Arabia Saudita, pero era en Arabia Saudita, era una copa más pequeñita, la Supercopa. El Barcelona le pasó por encima al Real Madrid en aquella ocasión, a principios de 2025. El Barça en ese momento llevaba una inercia que parecía desinflarse y que no estaba muy bien parado en sus oportunidades para ganar la liga en ese inicio de 2025, en contraposición a un Real Madrid al que por lo menos desde el punto de vista estadístico las cosas le empezaban a funcionar. A partir de ahí, el cambio en la dinámica de un equipo y otro nos ha traído hasta hoy. Una final de Copa del Rey que marca la recta final de esta temporada. Todavía hay cosas que jugarse, obviamente, sobre todo para el Barcelona. En el caso del Real Madrid, le queda nada más la Liga. Pero hoy el Real Madrid compitió. No es que no haya competido en los otros dos partidos, pero en los otros dos partidos en los que se enfrentaron Barça y Real Madrid esta temporada y que el Real Madrid no es que quedó mal parado, es que quedó sepultado, también fueron partidos de dominio alterno. A ver, recordemos, el primer partido, el de Liga, la primera vuelta en la que el Barça gana 4-0 en el Santiago Bernabéu, es un partido que en el primer tiempo el Real Madrid es agresivo, es un buen Real Madrid, anota fuera de juego, no daba sensaciones para nada de que iba a salir goleado. Después de 45 minutos fue el mejor de los dos. Luego, lo que pasó en el segundo tiempo es otra historia, pero ahí está lo que les estoy planteando. En ese primer partido, el partido fue un encuentro equilibrado, al menos la mitad, más allá de lo que diga el marcador, que es un merecido 4-0 por lo que vimos en la segunda parte en la que el Barça aplastó sin piedad al Real Madrid. Luego llegó aquella Supercopa en la que el Real Madrid fue pulverizado por el Barcelona en la primera parte y ya en la segunda parte no. ¿Por qué? Pues seguramente, sobre todo, por la expulsión de Wojciech Szczesny, que al dejar al Barcelona muy pronto en el segundo tiempo con un hombre menos, hizo que fuera mucho más conservador y dejara de atacar de manera despiadada como estaba atacando al Real Madrid y que nunca lo sabremos, pero quizás sin esa expulsión no acaban metiendo 5, sino el doble de goles en Arabia Saudita. Pero el primer tiempo fue del Barcelona, el segundo tiempo, por esas circunstancias, ya no fue tanto del Barcelona con un hombre menos. Y hoy otra vez el Barça fue mucho más la mitad del partido y la segunda mitad, en este caso, dejó de serlo. Una primera mitad en la que tampoco tuvo tantas ocasiones de gol, pero dominaba a placer. Dominaba a placer. El Real Madrid no generó nada. Se echó para atrás a ver si podía cazar algún contragolpe. Tampoco generó peligro. El primer tiempo, el Real Madrid simplemente se dedicó a defenderse y bueno, lo hizo con moderado éxito, porque por lo menos no salió goleado de esa primera mitad, pero sí perdía y de manera clara con un golazo por parte de Pedri. Un Pedri que en el segundo tiempo empezó a perder balones. Después de una genial primera mitad, más allá de su gol, que evidentemente marcaba el partido, luego pasaron tantas cosas que ya queda el golazo de Pedri un poquito olvidado, por lo menos sepultado entre tantas memorias que se fueron acumulando después. Pero sí, en el segundo tiempo el Real Madrid es mucho más agresivo, entra Kylian Mbappé y eso marca toda la diferencia. Generalmente un futbolista que es duda porque está lesionado no está al nivel al que vimos a Kylian Mbappé, ¿no? Físicamente tremendo, como si no tuviera nada y marcando diferencias y llevando al Real Madrid a la remontada que consiguió y que parecía definitiva con el gol de Tchouaméni, el tiro de esquina, donde ya el Real Madrid era mucho más que el Barcelona estaba sufriendo muchísimo tras el 1-1 y con una muy buena actuación también de Jude Bellingham, siendo
el futbolista que recuperaba más balones, el que los distribuía, el que suele hacer todo en este Real Madrid, pero con un Kylian Mbappé pletórico, a una potencia y una velocidad intratable, incontenible para el Barcelona, y un Vinicius no tan malo como he escuchado por ahí, en esa segunda mitad por lo menos, antes de lesionarse. Pero, pero el Real Madrid estaba ganando y estaba ganando bien, estaba haciendo lo que reconocemos del Real Madrid y que se ha ido evaporando, ¿no? Lo que se esperaba que fue el Real Madrid contra el Arsenal, al menos en la segunda vuelta, en el segundo tiempo de la segunda vuelta, en los últimos 15 minutos contra el Arsenal. No lo vimos nunca. Ese Real Madrid que había asomado contra el Manchester City en la fase de 16avos de la Champions League y que no lo vimos contra el Atlético de Madrid, que no se ha visto ese Real Madrid que puede hacerlo. Ahí está, por supuesto que puede hacerlo, puede ser intenso, puede ser agresivo, puede ser dinámico, siempre recurriendo obviamente a sus individualidades. Tampoco vamos a decir que fue una arquitectura de Ancelotti meter a Arda Güler y poner a Valverde de lateral derecho y hacer lo que suele hacer este Real Madrid en las circunstancias en las que está, ¿no? Pero vamos, sobre todo más allá de los cambios que hace Ancelotti de cara a la segunda mitad, todo el cambio del Real Madrid fue la entrada de Kylian Mbappé y un Madrid que arrasó durante varios minutos al Barcelona. Luego cae el gol de Ferran Torres, un gol en un momento en el que realmente el Barcelona no estaba acercando a la portería de Courtois, y es un gol digno de un jugador que está en un momento tremendo, que no había hecho un buen partido. Bueno, había hecho un partido muy sacrificado, como siempre, ¿no? El Barça gana mucho cuando no está Robert Lewandowski y sí está Ferran Torres por cómo colabora en defensa Ferran Torres. Pero anota un gol que a estas alturas de la vida no te puede anotar Lewandowski y que solo te anotarían jugadores de una clase extraordinaria, digno de Mbappé o de Vinicius, nada más, ¿no? De los que están en la cancha. Lo que hace Ferran, ni Rafinha, y Lamine Yamal está por verse todavía, pero el gol que hace es tremendo, tremendo, sobre todo en el momento. Está claro también que Rudiger ya estaba golpeado, ¿no? En ese momento y queda muy mal parado y quizás hasta hace ver mejor a Ferran Torres y le da más crédito, pero es una jugada que marca el partido, por eso le estoy dedicando tanto tiempo a esa jugada en la que Ferran Torres con una tremenda potencia y velocidad y control orientado se quita de encima a Rudiger y a Courtois para anotar un gol vital para empatar el partido. Luego viene el penal de Asensio sobre Rafinha que tuvo, dentro de todo lo superado que fue el Barça en el segundo tiempo, Rafinha tuvo dos oportunidades y decidió mal primero Dani Olmo al dársela a Rafinha en lugar de pasársela a Lamine Yamal. Eso pudo haber sepultado al Real Madrid y luego Rafinha tuvo una en la que le pega fatal. Rafinha todavía no está en ese, o por lo menos en este partido, más allá de haber tenido definiciones fantásticas a lo largo de la temporada, en este partido nos demuestra que quizás no está tampoco para la super élite a la que pertenecen unos cuantos. Pero bueno, ya veremos. Tendrá oportunidades en contra del Inter y virtualmente la final de la Champions League, si es que llega, para demostrar lo contrario. Pero hoy el que marcó ese gol diferencial fue Ferran. Y luego está ese penal que le cometen precisamente a Rafinha, que es penal y que no sé, a ver, no sé, honestamente, ni siquiera tiene mucho sentido dedicarle demasiado tiempo porque al final el Barcelona acabó ganando, pero pudo no ganar, ¿no? Es un penal de último minuto de Asensio sobre Rafinha. No les voy a decir que es un penal súper duper claro, pero súper claro sí. Quitémosle nada más el duper, pero sí es una barrida a una velocidad y una intensidad y un contacto muy claro y la caída es inmediata y el VAR que se supone que está para corregir errores nada más, pero en la práctica solamente confunde y no tenía por qué revisarse ese penal, honestamente. Pero bueno, en el clima de tensión, imagínense, gana el Barcelona en el último minuto con un penal polémico y ¿quién aguanta al Real Madrid? Entonces, desde el punto de vista que al final ganó el Barcelona, pues qué bueno, que no ganó con penal de último minuto y lo pudo hacer en el tiempo extra con ese gol de Koundé, que me salté el gol de Tchouaméni, ¿no? Pero Tchouaméni fue el futbolista que remata de cabeza un tiro de esquina en el peor momento del Barça. El que pierde la marca es Jules Koundé.
Jules Koundé está muy mal ahí, está muy tiernito, y Tchouaméni castiga, y bueno, a partir de ahí Koundé tenía ese error, esa marca dentro del partido, que con creces se sacudió. A Jules Koundé lo recordaremos seguramente al final de su carrera por momentos como este. Este ya es sin ninguna duda uno de los momentos de la carrera de Jules Koundé que corona una gran temporada del lateral del Barcelona, que apareció donde se supone que no debería aparecer, pero al final es premio a la postura que tiene el Barcelona durante 120 minutos, más allá de que estaba cansado, más allá de que es cierto que es una jugada ya de último minuto en donde el Barça saca de manos, pierde el balón, pero el Barça está ubicado en campo contrario, a pesar de que ya no había piernas, a pesar de que realmente era arriesgado seguir jugando como juega el Barça, ¿no? Con todas las vulnerabilidades que genera al tener la línea adelantada, que no solamente es para dejar en fuera de juego al rival, sino para tener muchas opciones ante la salida del rival. Y aquí se equivoca Modric, el que rara vez se equivoca, sale jugando mal, producto de la presión del Barça, que tras sacar de manos, pierde el balón, presiona inmediatamente al croata con dos futbolistas, el croata se equivoca y Jules Koundé le pega como si fuera un experto en el tiro de media distancia, y ahí el Barcelona se lleva el partido, un partidazo, un juego que tuvo emoción, que tuvo volteretas, que lo ganaba el Barça y claramente que lo ganaba el Madrid y que también lo ganaba con merecimiento y que lo acaba ganando el Barcelona, evitando que se vayan a tiros penales, que a mí siempre me gusta, es decir, son muy emocionantes los tiros penales, siempre, pero siempre da la sensación de que pues, ganó el que mejor tiró los penales, el que estaba más listo, o el que tenía el mejor portero, ¿no? Y son simples, bueno, no simples, son complejas, ¿no? Pero son definiciones individuales de uno contra uno que no son tan futboleras como un gol dentro del tiempo reglamentario o el tiempo extra. Y a mí siempre me gusta porque hay mucha gente que abandera ya no deberían de jugarse los tiempos extra, y hoy tenemos un gran ejemplo de por qué hay que tratar de evitar los tiros penales. Ya si no queda de otra, pues que se tiren. Pero esos 30 minutos extra, que suelen ser duros de ver, que los jugadores domina siempre el miedo a perder sobre la ambición a ganar, pero siempre está bien que acabe un partido con un equipo ganando oficialmente en el marcador y no con un empate que al final se desempata con unos tiros penales que ya están fuera de la jurisdicción del partido. En fin, esa es mi postura, esa siempre ha sido mi postura respecto a la definición en tiempo extra, que creo que hoy otra vez justifica por qué existe. Fue un espectáculo digno de esta humanidad. Cuando hablamos del máximo espectáculo que puede tener el planeta Tierra a esas alturas del siglo XXI, en general, ¿no? Desde el siglo XX, pero si coincidimos que nada arrastra tanta gente en el mundo como el fútbol, en el siglo XXI, que se ha masificado todavía un Barcelona-Real Madrid, es el gran espectáculo del mundo. Y sí, está el Cirque du Soleil y hay grandes grupos de rock y obras de teatro y espectáculos en general, y cada quien tiene un deporte favorito que puede ser distinto al fútbol, pero no puede haber un espectáculo mayor que esto, que un Barcelona-Real Madrid. Y no es que todos los Barça Real Madrid sean como el de hoy. El de hoy fue especial incluso para esta categoría que suelen tener estos Barça Real Madrid, que son distintos al resto de clásicos. Inclusive, entendiendo que tiene un estándar de calidad mayor, lo de hoy fue todavía mejor. Fue un deleite, ¿no? Realmente un agasajo ver este encuentro. Qué bueno que se jugó. Qué bueno que se jugó porque hace 24 horas se estaba diciendo que no se iba a jugar. El Real Madrid filtró la información de que a lo mejor no se presentaba para meter todavía más presión, como si no hubiera suficiente presión sobre los árbitros en esta coacción terrible a la que ha recurrido el Real Madrid de manera sistemática desde tiempos añejos, no es de ahora. No es que Florentino Pérez ya está viejo y ya perdió la noción y no tiene asesores que puedan
tener una opinión distinta o hacerlo pensar mejor, ¿no? Así no funciona el Real Madrid. Pues no es cuestión de que Real Madrid tenga un presidente todopoderoso y autoritario y cuyos hombres de confianza, que son muy pocos, difícilmente o nunca le van a llevar la contra. No es un tema de que con la edad se ha puesto necio y ha perdido la noción de la realidad. Así ha sido siempre. El Real Madrid, en momentos de crisis, ha recurrido a buscar en el gremio arbitral al responsable. Pasó con José Mourinho, claramente, la época más lamentable en este sentido, y ahora está pasando algo similar sin José Mourinho. Es más difícil con Ancelotti que con Mourinho, no es el técnico ideal para estos tiempos de guerra en los que al Real Madrid le gusta tener una persona, no es más que una persona, es un gremio, ¿no? Estaba buscando la palabra, un chivo expiatorio. Eso es lo que estaba buscando. Y estos son los árbitros. Y bueno, no es nada nuevo. No es nada nuevo que el Madrid recurra a esto. Y después las consecuencias están claras y a la vista de todos. Unos futbolistas que se sienten perseguidos, porque esa es la política del club, ¿no? Acusar intereses de terceros, nunca señalando, porque ni siquiera tienen lo que podría ser debatible y es un asunto de otro momento. Pues ni siquiera tienen el valor de señales que al Barcelona le favorecen. No dicen, a nosotros nos perjudican. Lo tácito es claro, si hay dos equipos poderosos, cuando perjudican al Real Madrid, al que benefician es al Barcelona. Pero como son socios, hermanos, y van de la mano a todos lados, institucionalmente, Barça y Real Madrid, el Real Madrid ni siquiera menciona al rival, ¿no? Siempre es los árbitros contra nosotros, ¿no? Y vaya que el rival tiene cola que le pisen. Y los aficionados sí se encargan de recordarlo, pero el Madrid como institución jamás ha tenido las agallas o el interés de, pues, de responder al reclamo de sus propios aficionados y socios de cuestionar todos los favores que ha recibido el Barcelona. O no los favores, pero sí, me retracto, ¿no? Los favores ahí están y pueden ser interpretados, pero está claro que el Barça ha ejecutado en momentos de su historia moderna, pues muy cuestionables medidas para favorecer su competencia. ¿Y a qué me refiero? Pues a tener a Negreira en su nómina durante tantos años. Creo que no hace falta ni a esas alturas decir quién era Negreira, pero bueno, el vicepresidente de los árbitros cobraba del Barcelona, lo que es increíble. Decirlo cuesta trabajo, pero ocurrió y ahí está, no son inventos. Y bueno, el hecho de saltarse las normativas a la hora de inscribir futbolistas, normativas que cumplen todos los demás, pero que el Barça no las cumple. Y todo ese tipo de cosas el Madrid no las señala, ¿no? Lo que señala es a los árbitros que los perjudican a ellos y nada más que a ellos. Y es muy burdo. Y la consecuencia la vimos claramente en una actitud bochornosa en los últimos minutos. Indigna seguramente de lo que muchos quisieran ver del Real Madrid, pero eso ha sido el Real Madrid, ¿no? Tú quieres, hay una frase muy buena que ahora mismo no recuerdo quién la dijo, no era nadie famoso, pero decía algo así como, ¿quieres medir la entereza de un individuo, en este caso de una institución? Entonces mira cómo reacciona en los momentos de crisis. No, pues porque cuando las cosas salen bien, todo el mundo somos geniales. Pero en momentos de crisis es cuando sale realmente la esencia de las personas y de los clubes de fútbol. Y la esencia del Real Madrid queda claramente reflejada en los últimos minutos de juego, con un Rudiger energúmeno, con un Vinicius entrando a la cancha, con futbolistas aventando lo que tuvieran. Si hubieran tenido piedras, hubieran aventado piedras, pero lo que tuvieran a la mano, aventándolo al terreno de juego. Una imagen deplorable, pero que ha construido el propio Real Madrid de manera interesada para coaccionar a los árbitros. Y eso ha sido contraproducente, porque lejos de cumplir su objetivo, lo que está desarrollando es una mentalidad de están en nuestra contra, no quieren que ganemos, nos quitan el Balón de Oro de Vinicius, ¿para qué competimos? No tiene sentido. Y eso, lejos de fortalecerte, pues
te debilita, ¿no? Se supone que, claro, conjurarte porque todo el mundo está en tu contra te debería de ayudar, pero en este caso no, pues de todas formas vamos a perder, están en contra nuestra, ¿no? No hay nada que hacer. Y es una consecuencia también de lo que ha venido ejecutando el Real Madrid. Eso a nivel comunicación. Luego, a nivel cancha, pues está claro, y lo he dicho muchas veces, un Real Madrid que estaba diseñado, o por lo menos en el diseño de nuestras mentes. Mira, el Real Madrid ganó la Liga y ganó la Copa la temporada pasada. Esta temporada tiene que ganar la Liga, la Copa y la Champions, porque además está Mbappé, ¿no? Sonaba muy lógico. Pues ni la Liga, ni la Copa, ni la Champions. Vamos a ver la Liga. Todavía puede ser. Todavía puede ser la Liga porque son 4 puntos y hoy el Real Madrid demostró que realmente puede competir con el Barcelona. Pero ahora mismo lo más probable es que se quede sin nada, ¿no? Que ganar la Liga, la Copa y la Champions por primera vez en su historia, algo que pues, han logrado muchos clubes, ¿no? Y varias veces, algunos de ellos. El Barça lo hizo 2 veces, el Bayern lo hizo 2 veces, el Manchester United ya lo hizo, el Inter de Milán ya lo hizo, el Ajax ya lo hizo, el PSV ya lo hizo, el Celtic ya lo hizo, el Manchester City ya lo hizo. Y el Real Madrid nunca en su historia, para todos los títulos que tiene, jamás ha tenido esa excelencia necesaria para ganarlo todo. Excelencia que sí ha tenido el Barça 2 veces y que ahora va camino a tenerla por tercera vez. Ya veremos si la alcanza o no contra el Inter de Milán. Ya veremos si la alcanza o no en un calendario sumamente duro para este Barça. Un Barça que tiene que enfrentar al Valladolid. Eso, vamos, cosas se han visto en el fútbol. No se puede descartar que el Valladolid haga algo de la nada, pero sería eso, de la nada, ¿no? Un equipo que no compite, un equipo que está desahuciado, un equipo que está descendido hace mucho y que no parece tener ningún requisito para derrotar a este Barcelona, inclusive cuando el Barça está seguramente condenado a jugar con suplentes ese partido. ¿Por qué? Porque 72 horas antes habrá jugado el partido de ida contra el Inter de Milán en el campo olímpico de Montjuic y porque 72 horas después de jugar en contra del Valladolid tendrá que jugar el partido de vuelta en el Giuseppe Meazza de la ciudad de Milán. Entonces, ahí la suerte del Barça es que sí, va a jugar con suplentes, pero va a jugar contra el Valladolid. Y el Barça nos ha demostrado, lo hizo contra el Mallorca, que los suplentes andan bien, ¿no? Un equipo bien trabajado se nota cuando ves el nivel de los suplentes. Y los suplentes del Barça andan muy bien y deben estar frescos para ganarle al Valladolid y darle descanso muy necesario a este Barcelona de cara a esos 2 partidos contra el Inter y luego el 4º partido de la temporada contra el Real Madrid. Un Real Madrid fortalecido a pesar de la derrota, pero sabiendo que el margen por el que perdió hoy fue mínimo. Y con esas intuyo yo que el Barcelona le ganará al Valladolid, que el Real Madrid le ganará al Celta la siguiente semana y que todo seguirá como está hasta ahora, con 4 puntos de diferencia. Y llegando a ese panorama, con ese contexto, lo normal sería que el Real Madrid entendiera que ahora sí es el último esfuerzo y que replicara lo que hizo hoy en el segundo tiempo en el Estadio La Cartuja en Sevilla y, ¿por qué no?, que se lleve los 3 puntos. Y si se lleva los 3 puntos, estaremos hablando que a 3 jornadas del final el Real Madrid estará ahí, muy cerca del Barcelona, a un solo punto. Y que el Barça después de ese encuentro tiene que visitar el estadio del Español de Barcelona, que siempre es complicado, que tiene un ambiente muy pesado en contra del Barça, que además históricamente el Barça ha dejado ahí muchos puntos y en el contexto en el que se enfrentaría ahora al Español de visitante, es un contexto en el que el Español está repuntando en estas últimas jornadas, en donde quizás se esté jugando la salvación ya matemática en contra del Barça y donde tienen todavía clavada la espina en su corazón de que el Barça los descendió la última vez en su casa. Entonces va a ser un partido bravísimo y si el Barça llega con solamente un punto de ventaja sobre el Real Madrid, cuidado. E incluso si empata el Barça en contra del Real Madrid y llega con 4 puntos a ese partido, cuidado porque se pueden reducir las distancias de cara a las 2 últimas jornadas donde el Barça juega contra el Villarreal, que es un equipo que va a estar peleando por puestos de Champions League,
y luego cierra en campo el Athletic Club, que es uno de los más difíciles. Más allá de que hay que contextualizar, que vamos a ver cómo llega el Athletic Club, si juega o no juega la final de la Europa League, si ya va a estar seguramente con su clasificación a la Champions League amarrada, y ya veremos. O sea, puede ser un partido menos peligroso de lo que parece. Pero si el Barça llega a San Mamés a la última jornada con menos de 3 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, pues bueno, no sería lo ideal. Claramente no sería lo ideal. Y además el Barça nos ha demostrado que puede perder puntos, que aún siendo muy superior a ciertos rivales, contra el Betis, por ejemplo, jugó muy bien, contra el Atlético de Madrid en la primera vuelta, jugó fabuloso y perdió contra el Atlético de Madrid, y contra el Betis empató, ahí perdió 2 puntos. Y luego jugando mal, también ha ido perdiendo puntos en ciertos encuentros. Ya no hablemos de 2024, donde perdió muchos puntos y donde perdió contra el Leganés, donde perdió contra Las Palmas. Podemos estar de acuerdo que esa etapa ya la superó el Barcelona, más allá de que perdió en contra del Borussia Dortmund, un partido en el que desconectó terriblemente y donde pudieron perfectamente haberle remontado, pero bueno, analicemos ese partido si quieren aparte, pero está claro que el Barça puede perder puntos y contra los rivales que tiene encima, pues sería hasta normal que perdiera puntos, y lo que está por verse es si el Real Madrid va a tener la entereza de sumar todos los puntos que están en juego. Yo creo que sí, y que todavía tiene algo que decir el Real Madrid en esta temporada para evitar que justo la temporada que pintaba para ganarlo todo, el triplete, se quede en una temporada en la que no va a ganar nada. Estamos a unas semanas de averiguarlo.